Lo que hacemos, nosotros desarrollamos un sistema que en forma automática monitorea y analiza mucha de la información que existe en el Dark Web, no solamente en el Deep Web, y de esa forma lo que logramos hacer es ver mucho de ataques, o sea, incluido fraude, pero digo, fraude es algo muy específico, o sea, fraude, ataques, etcétera, antes de que esto suceda. Y les damos a nuestros clientes la posibilidad, primero, de recibir alertas en tiempo real y además de hacer una investigación más profunda donde les permite visualizar y entender más específicamente estos ataques que hablamos. Y saber quién los organizó, quién los está tratando de perpetrar. Bueno, eso es uno de los desafíos, sí, muy importantes que existe en el mundo y donde nosotros logramos hacer una disrupción del mercado y por eso recibimos un premio en la UNESCO, en las Naciones Unidas, en donde fuimos y la idea nuestra es que la información que existe en el Dark Web, Deep Web y también en el Clear Web, pero sobre todo en el Dark Web, no es solamente información o data, sino que son seres humanos y de esa forma, si son seres humanos, existe lo que se llama una red social del Dark Web, que es una red social pero muy peculiar, porque la gente no va para hacer nuevos amigos, sino para otras cosas, en donde existe, por ejemplo, una jerarquía, nosotros medimos la jerarquía dentro de la organización. Jerarquía. Es decir, la misma oración dicha por diferentes personas puede tener un significado completamente diferente. Medimos el nivel de actividad y también podemos ver, como bien dijiste, la pregunta que siempre existió y aún existe, ¿quién está detrás de todo eso? Es muy difícil, es una pregunta muy potente que es muy difícil contestarla porque por lo general el Dark Web todo es anónimo y encriptado, o sea que es muy difícil saber y lo único cierto es que todo es falso, lo único que se puede crear, y inclusive con esa premisa, la pregunta todavía existe. Entonces nosotros logramos hacer un match de varias cosas. Primero, sabemos la red social, o sea que logramos saber de antemano quién es la persona involucrada. Y te voy a dar un ejemplo que yo siempre digo y creo que es, en mi visión subjetiva de las cosas, creo que es así, que también en la vida, ¿sí? Cuando uno llega a una situación donde algo nos sorprende, probablemente porque hicimos un mal trabajo de inteligencia. La idea es llegar a no ser sorprendido. Ahora, ¿cómo se hace para llegar a no ser sorprendido? Muchas veces, viste que uno dice, bueno, tenemos todos los símbolos en la pared y los ignoramos. Está lleno de eso. ¿Cuántas cosas, sí? Claro. Y bueno, todos esos símbolos se pueden ver, se pueden poner. Y hay una pregunta muy interesante que es al margen, pero creo que también está involucrada, que es cómo nosotros como seres humanos tomamos decisiones. Digo, porque si fuéramos racionales y vemos todos los símbolos, bueno, la decisión está exacta y aún así muchas veces ocurre que no tomamos las decisiones que parecen obvias para cualquiera que lo mira de afuera. Existe una pregunta, el por qué, ¿sí? Y nosotros usamos mucho machine learning, inteligencia artificial. Sí, para poder intentar acercarnos a esa respuesta que es mucho más compleja de lo que aparenta. Pero sí, para lograr quién fue, nosotros seguimos a las personas, se llaman threat actors en el jargón, durante muchos años. Entonces vemos, por ejemplo, una persona hace 15 años puede decir, bueno, digo, yo, por ejemplo, creo que he cambiado mucho en los últimos 15 años y en menos tiempo también. Entonces, se pueden, cuando uno hace connecting the dots y toma la historia atrás, los círculos sociales de uno fue cambiando, adaptando, los intereses, lo que nos interesaba hace 15 años puede haber cambiado, lo que nos interesa hoy. Y sin embargo, hay cosas en común, también hay un desarrollo, tanto intelectual, profesional, a lo largo del tiempo. Y cuando uno toma en cuenta todo, o sea, la historia, el grado de reputación, los éxitos o fracasos pasados y la red social del social network, del dark web,
de repente las cosas parecen más claras. Si a eso le agregamos lo que dije, intentar acercarnos a cómo tomamos decisiones o cómo explicarle a una máquina cómo nosotros tomamos decisiones, que hay una paradoja en sí misma, porque las máquinas son racionales y se ve que nosotros no tanto, pero si nos acercamos, de repente las cosas se ven más claras. No sé si contesta un poquito la pregunta, espero no. A ver. Sí, en parte sí, ahora decías este comentario de no, las máquinas son racionales y nosotros no tanto. La pregunta es si para descubrir a quien está planeando algo tramposo, digamos, en términos muy simplistas, no es más importante quizás la intuición que el análisis racional. Y la intuición es humana. La intuición es humana y muchas veces está basada en cosas que vemos. Cuando la gente dice, bueno, mi sensación de la panza, y yo soy un gran creedor de la sensación de la panza, parecería que no es racional, pero se ve que la panza sí absorbe muchos símbolos de los que vemos. De una forma no racional nos los transmite. Tal vez no sepamos explicarlos, pero la conclusión es correcta. La pregunta es cómo sacar los espaguetis de eso, ¿sí? Cuando vemos, por ejemplo, una de las cosas que intentamos hacer es tratar de entender cuál es la motivación de determinadas personas para hacer lo que hacen. Hay preguntas que parecerían, hay respuestas que aparentarían ser triviales, ¿sí? Uno puede decir, bueno, quieren hacer un montón de plata porque la industria es grandísima, y es verdad. Sin embargo, la pregunta que se genera es si la motivación más fuerte ahí es la plata. Y tal vez en forma, tal vez sorprendente un poco para mí, se ve que no es la más fuerte. Se ve que lo que nos motiva muchas veces son otras cosas. Por ejemplo, hay gente que recibe ahí un nivel de importancia dentro de su propio grupo que no lo recibe en su vida normal y eso le vale mucho. Hay gente que está ahí porque es como la mafia, ¿no? Si querés entrar, bueno, andá, robá, hacé tal cosa solamente para decir que fuiste vos y así te creo. Y entonces están ahí haciendo una misión para demostrarle algo a alguien a algo, donde arriesgan su propia vida. Y las motivaciones de ellos no es lo que aparenta, sino llegar a otras cosas. Hay a veces crímenes que ocultan otros crímenes, que son crímenes para despistar al enemigo, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces lo que usan lo que se llama estenografía, que se mandan, por ejemplo, fotos, ¿sí? Entonces yo mando un paisaje, entonces una persona que mira afuera puede decir, bueno, estas personas están intercambiando paisajes muy lindos, cuando en realidad lo que están haciendo es transmitiendo información dentro de las fotos, que es como cuando un terrorista habla en la tele y se rasca la nariz y uno piensa, bueno, se está rascando la nariz, pero es lo que Está dando aparenta para una alguien orden. que no entiende. Y está transmitiendo un mensaje. Ujú. Y esos mensajes se pueden, por ejemplo, transmitir fotos que son ilegales. Entonces el crimen aparente es la foto ilegal, el crimen dentro del crimen es lo otro que están haciendo, es la transmisión de información dentro de la foto. Entonces eso crea un salto de determinadas organizaciones de law enforcement, pero no la correcta, Te hacen porque imponer nadie se la dio ley, sí. cuenta. Claro. Claro, pero no la correcta. Eso suele pasar mucho en pornografía infantil o esas cosas.